Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues vamos a continuar leyendo y explicando algunos capítulos del libro de Job. Uno de estos libros del Antiguo Testamento, como ya les hemos anticipado, este libro de Job, pues algunos dicen que es solamente poesía, que no existió este personaje, y otros dicen que sí existió, o sea que pues no tenemos una explicación fidedigna con respecto de este señor, pero nos menciona la historia que es un patriarca nómada, que andaba de un lugar a otro, y que pues lógico, era judío, ¿verdad? Y bueno, pues eso es importante para nosotros. Vamos a seguir leyendo el capítulo número 7, nos habíamos quedado en el capítulo número 7. A ver qué nos dice el capítulo número 7 del libro de Job. La vida del hombre aquí en la tierra es la de un soldado que cumple su servicio, la de un esclavo que suspira por la sombra, la de un peón que espera con ansia su salario. Me ha tocado vivir meses enteros de desengaño, noche tras noche de sufrimiento. Me acuesto y la noche se me hace interminable, me canso de dar vueltas hasta el alba y pienso, ¿cuándo me levantaré? Tengo el cuerpo lleno de gusanos y de costras y me supuran las heridas de la piel. Mis días se acercan a su fin sin esperanza, con la rapidez de una lanzadera de telar. Recuerdo, Dios, que mi vida es como un suspiro y que nunca más tendré felicidad. Nadie podrá volver a verme. Pondrás en mí tus ojos y dejaré de existir. Como nube que pasa y se deshace. Así es el que baja al sepulcro, jamás regresa de allí. Sus familiares no vuelven a verlo. Por eso no puedo quedarme callado. En mi dolor y mi amargura voy a dar rienda suelta a mis quejas. ¿Soy acaso un monstruo del mar para que así me vigiles? Cuando pienso que en la cama encontraré descanso y que el sueño aliviará mi pena, me llenas de terror en mis sueños, me espantas con pesadillas. Sería mejor que me estrangularas, prefiero la muerte a esta vida. No puedo más, no quiero seguir viviendo. Déjame en paz, que mi vida es como un suspiro. ¿Qué es el hombre que le das tanta importancia? ¿Por qué te preocupas por él? ¿Por qué lo vigilas día tras día y lo pones a prueba cada instante? ¿Por qué no apartas tu vista de mí y me dejas siquiera tragar saliva? Si peco, ¿qué perjuicio te causa, vigilante de los hombres? ¿Por qué me tomas por blanco de tus flechas? ¿Acaso soy una carga para ti? ¿No puedes perdonarme mi pecado? ¿No puedes perdonar el mal que he cometido? Pronto estaré tendido en el polvo. Me buscarás y ya no existiré. Bildad, o sea, el otro personaje que tenemos aquí en el capítulo número 8. Y dice, ¿hasta cuándo vas a seguir hablando así? Hablando como un viento huracanado. Dios el Todopoderoso nunca tuerce la justicia ni el derecho. Seguramente tus hijos pecaron contra Dios y Él les dio el castigo merecido. Busca a Dios, al Todopoderoso, y pídele que tenga compasión de ti. Si tú actúas con pureza y rectitud, Él velará por ti y te dará el hogar que justamente mereces. La riqueza que tenías no será nada, comparada con lo que tendrás después. Consulta a las generaciones pasadas, aprende de las experiencias de los antiguos. Nosotros somos apenas de ayer y nada sabemos. Nuestros días en esta tierra pasan como una sombra, pero los antiguos podrán hablarte y enseñarte muchas cosas. El junco y el papiro crecen solo donde abunda el agua. Sin embargo, estando aún verdes y sin cortar, se secan antes que otras hierbas. Lo mismo pasa con los malvados, con los que se olvidan de Dios. Sus esperanzas quedarán frustradas. Su confianza y su seguridad son como el hilo de una telaraña. Querrán agarrarse al hilo y no resistirá, o apoyarse en la telaraña y no lo soportará. Los malvados son como verdes hierbas al sol, que se extienden por todo el jardín. Enredan sus raíces entre las rocas y se adhieren a las piedras, pero si alguien las arranca de su sitio, nadie podrá saber que estuvieron allí. Así termina su prosperidad y en su lugar brotan otras hierbas. Dios no abandona al hombre intachable.
ni brinda su apoyo a los malvados. Él hará que vuelvas a reír y que grites de alegría. En cambio, tus enemigos se cubrirán de vergüenza y la casa de los malvados será destruida. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, miren, esos dos capítulos que ahorita acabamos de escuchar, después de esta lectura, pues nos hacen ver dos puntos. Primero, lo que sigue diciendo Job con respecto a su situación crítica de su enfermedad. Y lo segundo es este otro amigo de él que pues le vuelve a hacer la explicación, ¿no? Le vuelve a decir que pues, por qué está pues tan agotado, tan cansado. ¿Por qué existe todavía esa impaciencia? Una frase muy clásica de un escritor de la actualidad, José Cabo de Villa, que dice impaciencia de Job. Es que es terrible, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros que tiene una enfermedad, te duele una muela y no la aguantas, vas con el dentista. Te duele la cabeza y luego tomas algún medicamento para quitarte el dolor de cabeza. Se te baja la presión y pues luego te tomas algo dulce para que se te suba la presión. Se te sube la presión y tomas algo para que se te baje la presión, porque sientes que estallas. Es algo difícil, ¿no? Soportar una enfermedad, no es algo muy sencillo. Yo creo que todos nosotros hemos tenido enfermedades de esa índole. Las madres, cuando tienen a sus hijos y los tienen en una vida, una forma normal, natural, pues sufren bastante y les duele muchísimo. Es el dolor de parto, lo que se menciona y se dice y se explica. Aquí Job pues nos está presentando su problema de su enfermedad. Y es una situación muy crítica, como les acabo de mencionar. Imagínense cuánta gente está enferma y que tienen sufrimiento continuo, ¿no? Y están yendo al médico. Y pues algunos tenemos unas enfermedades crónicas, algunos tienen algunas enfermedades muy dolorosas. Y bueno, pues aquí Job vemos su situación, que es parecida a cualquier enfermedad que podamos sostener, y que es algo terrible. En aquel entonces pues desafortunadamente no había medicamentos, no había médicos, la ciencia estaba muy raquítica para poder saber exactamente cómo curar a este tipo de personas. Es posible, no nos menciona aquí, pero es posible que su enfermedad haya sido la lepra, la de Job, que era muy común en aquel entonces, ¿no? Entonces, acuérdense que pues en ese tiempo no había lo que hoy hay con tanta limpieza, jabones o formas de sanitizar los lugares y las personas se bañaban nada más con agua. Sí, se echaban unos perfumes para quitar la peste, pero así para limpiarse plenamente, purificar plenamente el cuerpo, pues todavía no tenían ese conocimiento vasto, ¿no? Que hubiese jabones para bañarse en aquel entonces, ¿no? Bueno, vamos a ir paso por paso para ver cuáles son los datos que está proporcionando Job, pero también los datos que está proporcionando su querido amigo, ¿no? Sí, porque ya habíamos visto al otro amigo de él, Eliafaz, que pues ya le había comentado, y ahorita pues ya vemos también a Bildad, que también le está dando algunos consejos, y son unos consejos que a nosotros nos sirven bastante. Miren, vamos a comenzar para que entremos en materia de esta lectura. Versículo 1 del capítulo 7. La vida del hombre aquí en la tierra es la de un soldado que cumple su servicio. Pues sí, así estamos, nosotros somos soldados de Cristo y debemos de cumplir las órdenes al pie de la letra. Nosotros no debemos de especular. ¿Qué hace un soldado? ¿El soldado contradice al superior? No, él recibe órdenes y las cumple. Será un soldado muy nefasto, será un soldado muy estúpido, será un soldado muy ignorante, pero él cumple órdenes. Si es un soldado, cumple órdenes. Y las órdenes aquí las está dando Dios. Y eso es importante ver, porque entonces el soldado no va a razonar por él. No va a discernir por él. El soldado no va a tomar decisiones por él. El soldado no va a hacer las cosas según le parezcan. No. Él va a recibir órdenes y las va a cumplir. Pues así debemos de ser nosotros, soldados de Cristo. Soldados de nuestro Padre Dios. Recordemos lo que le dijo a Pedro: tú piensas como los hombres.
Recordemos lo que le dijo a Felipe: Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y no sabes quién es el Padre. Me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. ¿Qué pasó con Tomás? Tomás no creo hasta no verlo, y cuando se le presenta el Señor le dice: Señor mío y Dios mío. Dice: no, tócame, eso es lo que querías, tócame. Está comprobando, se está dando cuenta que los soldados están mal, porque están empezando ellos a tomar sus propias decisiones, y no. Los soldados deben de cumplir órdenes. Bueno, pues nosotros somos soldados y debemos de cumplir las órdenes de nuestro Señor. El versículo 2 dice: la de un esclavo que suspira por la sombra. Pues si un esclavo lo que quiere es terminar el día para poder descansar, ¿no? Cuando es un esclavo, ¿no? En la actualidad pues no debe de existir la esclavitud. Por ahí todavía existe en algunos lugares la esclavitud, pero ya está abolida la esclavitud en el planeta Tierra, supuestamente, ¿no? Entonces, pues siempre el esclavo, siempre necesitamos un descanso, ¿no? Para después de trabajar. Pero ojalá y estemos cansados en trabajar en las cosas del Señor. La de un peón que espera con ansia su salario. Pues sí, pues un peón lo que quiere es su sueldo, ¿no? Todos nosotros que trabajamos estamos esperando que llegue la quincena, ¿no? Para poder cubrir nuestras necesidades. Y a lo mejor no tanto para cubrir las necesidades, sino para pagar lo que ya debemos. Y para volvernos a endrogar la otra quincena para que cuando llegue paguemos lo que ya nos endeudamos, ¿no? Pues así es la situación nosotros con respecto a nuestro Padre Dios. Estamos esperando, cuando nos vayamos de aquí, poder recibir, ¿sí?, lo que nos corresponde. Pero ojalá y no lo hiciéramos por esto, no lo hiciéramos por un salario, no lo hiciéramos por estar buscando una sombra para donde cubrirnos, ¿sí? Ni tampoco seamos unos soldados para nada más cumplir órdenes y seamos estúpidos, ¿no? Aprendamos, conozcamos a Dios verdaderamente, lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él. Porque no crean que es fácil conocer a Dios. Nunca lo vamos a acabar de conocer a nuestro Padre Dios, ¿eh? O sea, es algo dificilísimo, ¿eh? Vamos a conocerlo, yo creo que el 1% o el 0.5%, si quieren ustedes así, ¿no? Entonces, ojalá las cosas las hagamos por convicción, porque estemos convencidos de que a eso venimos al mundo. Sí, a cumplir. Somos templos vivos del Espíritu Santo y nos tenemos que poner a trabajar para ayudar a los demás. Y no estar cometiendo tonterías como tantos delincuentes y tantos malvados que en el planeta pues están robando, están asesinando, están secuestrando, están violando, están maltratando a los niños y a las mujeres, están en los vicios, en la droga, en el alcoholismo, en el tabaquismo. Entonces, pues ojalá y no caigamos en esos menesteres, ¿no? Sería lo peor todavía. Número 3 dice: me ha tocado vivir meses enteros de desengaño, noche tras noche de sufrimiento. Pues sí, el pobre Job ya llevaba meses y meses, ¿verdad? Había tenido todo y ahora no tiene nada. Y no solamente que no tiene nada, sino no tiene ni salud. Noche tras noche sufrimiento. Les digo, es muy duro, ¿no? Muchos se desesperan, como se estaba desesperando aquí Job. Por eso es la impaciencia, ¿verdad?, de Job. Se vuelve impaciente, no puede soportar, y así nos pasa a nosotros. Pero se dan cuenta que Job no estaba recibiendo este castigo porque se lo haya merecido. ¿Se acuerdan de los primeros capítulos que leímos? Que fue una negociación, una exaltación del mal al decirle a nuestro Padre Dios que Job amaba a Dios porque todo le daba. Pero hay mucha gente que no tiene, como Job, tanta riqueza y ama a Dios. Es gente muy pobre, muy sencilla, muy humilde y ama a Dios. ¿Sí? En la actualidad o antes siempre ha habido gente así. Entonces, démonos cuenta que Job no había cometido nada en contra de nuestro Padre Dios. Estaba poniéndose a prueba su vida. Dios lo había puesto a prueba y dejó al acusador que lo tentara. Y por eso en la oración nosotros, que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, decimos: no nos dejes caer en la tentación, que el Señor nos ayude. Dice aquí: me acuesto y la noche se me hace interminable, me canso de dar vueltas hasta el alba y pienso cuándo me levantaré. Una desesperación que tenía Job, día con día, noche con noche, y no podía dormir. Tengo el cuerpo lleno de gusanos y de costras, y me supuran las heridas de la piel. Por eso les digo que era lo más posible de que pues tuviera lepra, tenía infección. Pues antes no había antibióticos. Hoy en día pues te lavas las heridas, te pones unas inyecciones de antibióticos,
requeridos para ese tipo de enfermedad, te untas algunos ungüentos, ¿sí? Y te lavas con agua y jabón, pues antes no había. Entonces, a lo mejor hoy en día la enfermedad hubiera sido un poquito más sobrellevadera, ¿no? Pero en aquel entonces, pobre Job, estaba sufriendo las calamidades. Y bueno, pues nosotros ahorita aquí pues sufrimos mucho del COVID-19, sufrimos mucho de la diabetes, sufrimos mucho de cáncer, sufrimos mucho de hipertensión, sufrimos mucho de algunas enfermedades, ¿verdad? Que a lo mejor dentro de 1000 años, pues les va a dar risa, ¿no? Y, ya, vete a comprar tus pastillas a la farmacia similar, y no es comercial, ¿verdad? Y pues ya te curas, y de volada. Número 6 dice, mis días se acercan a su fin sin esperanza, con la rapidez de una lanzadera del telar. Dice Job, mis días se acercan. Sí, pues uno se siente que se está uno muriendo poco a poco al tener este tipo de enfermedades, ¿no? Como las tenía él. Es algo que, pues como les acabo de mencionar, muy terrible, ¿no? Las enfermedades nos hacen que estemos desesperados. Recuerdo, Dios, que mi vida es como un suspiro y que nunca más tendré felicidad. Sí, cuando uno se ve así en esa situación, pues está uno sintiendo que ya la vida es nada. Y es cuando nos damos cuenta. Pero antes no, cuando todo lo teníamos, no nos dábamos cuenta que la vida es un suspiro. Por eso nuestro Señor nos dice, vive el día como si fuese el último. Porque no te preocupes por el mañana, ya mañana tendrás sus propias preocupaciones. Eso es lo que nos dice nuestro Señor, nuestro Maestro Jesucristo. Y bueno, pues aquí nos damos cuenta que pues es un suspiro. Dice el escritor José Cabo de Villa, que escribió La impaciencia de Job, que nosotros somos pelusa en un globo terráqueo, con un viento, con un suplido, se cae la pelusa y se acabó la humanidad. Así, así de sencillo. Estamos aquí por una decisión de nuestro Padre Dios, pero físicamente, astronómicamente, biológicamente, ¿sí? Somos una causa de un efecto que se produjo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo estamos aquí? Muy poco tiempo tenemos. Según los investigadores, dicen que los dinosaurios duraron millones de años. Nosotros no llevamos ni medio millón de años como seres humanos, ¿no? Y ya estamos destruyendo el planeta. Estamos contaminando el mar, los ríos, la atmósfera, ¿sí? Estamos talando todos los árboles, ¿sí? Para hacer muebles muy finos y que la gente rica sea lo que los disfrute, ¿no? Como si eso fuera muy disfrutable, ¿no? Tener muebles muy finos. Ay, en la verdad, en lo que pierde el hombre su vida, ¿no? En cosas nefastas. Pero pues son contaminados por el maligno, porque en realidad no les nace eso de cuando son de nacimiento, se van contaminando con el mundo, el demonio y la carne. Dice aquí, el número 8 dice, nadie podrá volver a verme, pondrás en mí tus ojos y dejaré de existir. Nadie podrá volverme a ver, dice Job, pondrás en mí tus ojos y dejaré de existir. El único que tiene el poder de nuestra vida, de dejar de existir, es nuestro Padre Dios. Nadie más, ¿Qué trató de hacer Judas Iscariote? Se trató de ahorcar y no murió ahorcado. ¿Sí? Ni eso hizo bien Judas Iscariote. No, hizo muchas cosas bien Judas Iscariote. Acuérdense que los mandaba de 2 en 2 a predicar, a curar enfermos, a sacar el demonio, y Judas era uno de ellos, O sea, que son muchas cosas buenas. Sí, al final se equivocó, pues ojalá y nosotros al final no nos vayamos a equivocar y estemos haciendo estupideces antes de morirnos, ¿no? Sí. Dice aquí que como una nube que pasa y se deshace, así es el que baja al sepulcro, jamás regresa de allí. Sus familiares no vuelven a verlo, pues sí es cierto. Cuando se acaba uno, se acaba uno. A lo mejor la gente se acuerda de papá, de mamá, del hermano, de la hermana, del hijo, pero se acordarán, pero ya no es lo mismo, lógico. ¿Sí? Todas estas reflexiones que está haciendo Job son reflexiones que debemos hacer nosotros, no necesariamente cuando estemos ancianos o cuando estemos enfermos. Las tenemos que estar haciendo las reflexiones ahorita, hoy. Me acuerdo de alguien que decía así, un viejo payaso. Bueno, el número 11 dice, por eso no puedo quedarme callado. En mi dolor y en mi amargura voy a dar rienda suelta a mis quejas.
pues sí es bueno desahogarse, es bueno hablar, es bueno platicar, es bueno expresarse, porque de alguna manera sale de ti y no te metes todo y no te lo tragas todo y no te lo concentras todo en tu mente y puedes enloquecer, ¿no? Entonces es mejor, aunque estés solo, ¿no? Estás hablando y estás pero siempre y cuando aquí vemos que Job no le está reprochando a nuestro Padre Dios de que lo esté castigando. No le está reprochando a nuestro Padre Dios, sí, de que él esté sufriendo por amarlo a él, ¿no? Está impaciente, Job, está impaciente, ¿sí? Y dice, ¿soy acaso un monstruo del mar para que así me vigiles? Dice Job, ¿no? Un monstruo del mar, ¿no? Sí, pues sí, todos somos vigilados por nuestro Padre. Dios todo lo ve. ¿Cómo le hace? No lo sabemos porque Él es todopoderoso. Él no es un ser humano como nosotros, o sea, es que estamos hechos a imagen y semejanza, sí, pero lo que no sabes es que la imagen y la semejanza es el espíritu, no el cuerpo. Sí, porque mucha gente piensa que estamos hechos a imagen y semejanza, pero corporalmente hablando, no, estamos hechos a imagen y semejanza en lo espiritual. No, sí, porque hay gente que, no, Dios se parece a nosotros, yo creo, porque ha de tener ojos azules, sí, a los que les gustan tener ojos verdes, ojos color miel, no. Somos hechos a imagen y semejanza de Él, pero en lo espiritual, en las virtudes. Bueno. Número 12 dice, ¿soy acaso un monstruo del mar para que así me vigiles? Cuando pienso que en la cama encontraré descanso y que el sueño aliviará mi pena, ¿sí? Siente que ya cuando se va a dormir, cuando uno va a descansar, pues sí, ya se te van. Y en la actualidad, pues hay gente que hasta se emborracha, ¿no? Cree que emborrachándose se les van a olvidar sus penas. Me llenas de terror en mis sueños, me espantas con pesadillas, ¿sí? Sería mejor que me estrangularas, prefiero la muerte a esta vida. Pero sí, yo creo que cualquiera, al tener una enfermedad de esa índole, pues dice, yo mejor quiero morir. Hay gente que sufre mucho y dicen, ya, mátenme, ya. Sí, la eutanasia, ¿no? Pero volvemos al punto. ¿Quién es el que nos quita la vida? Dios. ¿Quién es el que nos da la vida? Dios. Es algo muy difícil, ¿eh? Lo sé. O sea, yo estoy hablando así, porque así lo dice la Sagrada Escritura, pero es terrible, ¿eh? La gente que está sufriendo, prefieren morirse de verdad. Es algo muy cierto, ¿eh? Que Dios no nos deje caer en esa tentación de estar en esa encrucijada, porque la verdad sí es muy difícil. Aquí pues está desahogando Job. Número 16, no puedo más, no quiero seguir viviendo, déjame en paz, que mi vida es como un suspiro. Sí. Déjame en paz, que mi vida es como un suspiro, no puedo más. Es desesperante la situación, ¿no? ¿Qué es el hombre que le das tanta importancia? ¿Por qué te preocupas por él? Pues en aquel entonces sabíamos que éramos la creación de Dios. Hoy sabemos que somos hijos de nuestro Padre Dios. Entonces, pues ya es algo diferente, ¿no? Dirán ustedes, pues sí, gracias a quién, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué lo vigilas al hombre día tras día y lo pones a prueba a cada instante? Se hace la pregunta Job. ¿Podemos contestar eso nosotros ahora? ¿Sí? ¿Por qué al hombre lo vigila día tras día y lo pone a prueba cada instante? ¿Sí? Por el amor tan grande que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Vuelvo a reiterar, no pensemos que nuestro Padre Dios es un ser humano, porque no entenderíamos eso. Es el Todopoderoso. Él está en todos lados, en todas partes. No solamente de la tierra, sino en todos los lugares en donde haya vida. Sí, nos vamos a pensar que nosotros somos únicos en tan grandísimo universo de tantas galaxias, pues sería ser un necio, ¿verdad? Sí, un ignorante. ¿Por qué no apartas tu vista de mí? Le dice Job, y me dejas siquiera tragar saliva. Si peco, ¿qué prejuicio te causo, vigilante de los hombres? ¿Por qué me tomas por blanco de tus flechas? ¿Acaso soy una carga para ti? ¿Sí? Fíjense todo lo que dice Job, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué me está pasando esto? O sea, pues no, a Dios no lo ofendemos, ¿eh? Sí.
Sí, no vayan a pensar ustedes que, ay, es que Dios me está castigando porque lo ofendí. Si lo ofendemos es que no es, no es todopoderoso. A Dios no lo podemos ofender. Él es todopoderoso. Él es omnipotente. ¿Sí? Él es el amor pleno. No tiene amor. Él es el amor. ¿Sí? Él es la paciencia. No tiene paciencia. Él es la paciencia. ¿Sí? Lo que sí debemos de entender entonces es de que, bueno, aquí Job pues, está hablando como si nuestro Padre Dios fuera un ser humano, ¿no? Como si estuviera ahí viendo a ver la forma de cómo tejones, ¿no? A cada humano. Pues no. No. Vemos en el capítulo 1 y 2 que todo era un menester, ¿verdad? Dios sabía que Job iba a aguantar. Claro, tenía conocimiento Job de cómo la causa y efecto iban a estar en él. Pero pues lógico, pues es que es lógico lo que le está pasando. Lo mismo le pasó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan en la oración del huerto qué dijo? Cuando sabía todo lo que le iba a ocurrir, no dijo, no inventes. Qué bueno que no es igual a la de Pasión de Cristo que filmó Mel Gibson, dice, porque esa está como que está más sangrienta, dice, ay, ese hijo, qué barbaridad, no, pero de que me va a pasar, me va a pasar, y de que voy a sufrir, ¿y qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Si es posible que pase esto, sin que yo lo viva. Bueno, lo digo en otras palabras, si es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba, que es lo mismo que les estoy explicando. Pero dijo, no, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, Dios sabía hasta dónde podía llegar Job. Y por eso lo pone a prueba, porque sabía que iba a salir adelante. Es como cuando vas a hacer el examen y te pones a estudiar. ¿Sí? El maestro dice, les voy a poner el examen a todos, dice, pero pues los que siempre vinieron, los que siempre estudiaron, los que siempre hicieron su trabajo, los que siempre iban bien, pues esos no me preocupan. Les va a costar trabajo hacer el examen, pero van a sacar 10. Y los otros van a reprobar. Sí, aunque hagan trampa, ¿no? Y acordeones, adivinen, de Tin Marín de Doping, güey. Sí, no, porque hay estudiantes que son así, son hábiles para copiar. No. Sí, antes las muchachas anotaban los acordeones en sus piernas, ¿no? Se levantaban la farda y ahí estaban anotando todas las respuestas, ¿no? Sí, ¿no? Y uno como estudiante volteaba, ¿me pasas tal respuesta? Ya la tenías, pero contarle verle la pierna a la muchacha, pues que te pase la respuesta a la muchacha, ¿verdad? Pues todos esos iban a reprobar. Pues así Job no iba a reprobar, porque el Señor sabía que él iba a aguantar. ¿Sí? ¿No puedes perdonarme mi pecado? Le dice. ¿No puedes perdonar el mal que he cometido? Dice Job. Pronto estaré tendido en el polvo, me buscarás y ya no existiré. Así dice Job. Dios perdona, Dios nos perdonó. En el momento que mandó a nuestro Señor Jesucristo, que se hizo presente en nuestro Señor en la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se rebajó a la condición humana para venirnos a ayudar y a salvarnos. ¿Por qué? Porque debemos de saber que nosotros no iniciamos nuestro mal en este planeta por causa propia, sino fuimos inducidos por el maligno que indujo primero a la mujer y la mujer al hombre. Así está diagnosticado en el Génesis. No podemos... Acuérdense que el Génesis está de una forma metafórica, simbólica. Sí, porque si lo quieren leer ustedes de una manera literal, pues no van a encontrar el desarrollo. Entonces, si lo quieren buscar, lo pueden, bueno, ya ahí está explicado en mi canal de YouTube. Si no les interesa mi canal, pues pueden leer la Sagrada Escritura, pero no sin antes pídanle al Espíritu Santo que les brinde el conocimiento y la sabiduría para entenderlo. Sí, porque si se creen muy chichos ustedes, que todas las pueden y todo pueden entender, pues les va a pasar como Pedro. Sí, el apóstol Pedro dice, ay, ¿cómo vamos a regresar a Jerusalén? La última vez nos apedrearon, ya casi nos matan. Mira, todavía traigo un chipote. Sí, aquí en la cabeza, un chipote con sangre, sea chico, sea grande. Sí, no, estaba de chillón, Pedrito. Y era que era muy aguerrido, el pescador. Andaba de chilletas, yo no quería regresar. Cualquier valiente dice, órale, Judas Tadeo. Tadeo significa valiente, robusto, él, bien ponchado. Ahí lo ponen todo escuálido en las imágenes que vemos hoy de Judas Tadeo. Ahí todo escuálido, ahí todo flaco, ahí, con su escudo ahí.
con un medallón. Pues era Judas el valiente, ¿no? Judas Tadeo, Tadeo significa valiente. Era valiente, entonces ¿por qué lo ponen ahí todo cobardón? Ay, no, o sea, hasta eso. No les ponen buena fisonomía. Pero bueno, ¿qué dice en el capítulo número 8? Habla el amigo de Job. Fíjense los consejos que le da, que son consejos para nosotros. Aunque Job, bueno, pues le estaba ayudando para que le reafirmara su fe, le reafirmara su paciencia, volviera a tener consideración, ¿no? A todo lo que se presenta en la vida, ¿no? Dice Bildad, ¿hasta cuándo vas a seguir hablando así, hablando como un viento huracanado? Mucha fuerza no tiene ese viento, ¿no? Dios el Todopoderoso nunca tuerce la justicia ni el derecho. Pues no. Por algo te están pasando las cosas, Job. Por algo te pasan las cosas a ti en tu vida. Sí, todo lo que nos pasa es por algo, para que aprendamos, para que el Señor, sí, nos brinde su salvación. Pero lo tenemos que ir aceptando. Oye, ¿por qué no encontraré trabajo? Por algo. ¿Por qué seré baquetón? Por algo. ¿Por qué soy tan burro para estudiar y no paso la prepa abierta? Pues por algo. ¿Sí? Bueno, Dios Todopoderoso nunca tuerce la justicia ni el derecho. Seguramente tus hijos pecaron contra Dios y Él les dio el castigo merecido. Es lo que les digo, que anteriormente se pensaba que si estabas enfermo es porque habías cometido pecado. Si moría alguien es que cometía pecado. Todo pecado, ¿no? Todo pecado, ¿no? Y eso no era la Santa Inquisición, imagínense. La Santa Inquisición. Santa Inquisición. Esta Iglesia Católica inventando porquerías de jueces, ¿no? Qué estupideces, ¿no? Sí. Eso sí debería decir nuestro presidente, que debería de pedir perdón la Iglesia por la Santa Inquisición. Y no porque vinieron los misioneros con los españoles cuando llegaron a América, en el supuesto descubrimiento de América, y vinieron los misioneros y tenían que pedirnos perdón porque nos evangelizaron a puro fregadazo. Sí, la palabra es esa de ándale, esa. Pues que no había de otra. Los indígenas aquí, los nativos de aquí eran unos mendigos asesinos, hacían sacrificios, y pues cómo nos iba a entrar la doctrina de Cristo, la palabra de Dios, pues ni modo, a golpes, a riatazos. Sí, ahí dice la historia que a Juan Diego le daban sus llegues cuando llegaba tarde a la doctrina ahí con los sanfranciscanos. Sanfranciscanos. Ay, no, sí, de veras. Entonces, bueno, como les digo, aquí nos menciona que pensaban que aquel que tenía una enfermedad, o sea, había muerto alguien, pues, era porque era pecador, ¿no? Es como ahorita, ¿no? ¿Cuántos terremotos ha habido aquí? Un montón aquí en México, ¿no? Y mucha gente se ha muerto y todos dicen, es que se murieron porque eran muy pecadores. No, es que yo no me morí porque no soy pecador, no. Al contrario, se me hace que esos no eran tan pecadores, pues ya se murieron y están con mi Padre Dios, y tú estás aquí porque eres muy pecador, así que mejor arrepiéntete de tus pecados. Así les decía Juan el Bautista, ¿no? Arrepiéntete de tus pecados. Esa mujer con la que vives no puede ser tu mujer hasta que se muera tu hermano, le dijo a Herodes. Sí. Herodías, ¿no? Con su hija, la Salomé. Sí, esa Salomé, hija de su Salomé, mamá. Sí, ¿no? Qué bárbara. Sí. Ay, dame la cabeza del Bautista, ¿no? Pues como si fuese una pulsera de oro, ¿o qué? La cabeza del Bautista. Yo no sé si es Salomé esté con mi Padre Dios disfrutando del paraíso o esté en el infierno quemándose a fuego lento. No sé, ¿no? Pero la verdad es que sí está muy... No, aguas con las mujeres, ¿eh? Uy, no. No les prometan a las mujeres porque las mujeres son como un tsunami, ¿eh? Los dejan a ustedes sin casa, sin coche, sin dinero, sin familia, sin ropa. Los dejan como vinieron al mundo, si acaso, porque si no, hasta todos fracturados y todos enfermos. Así que aguas con las mujeres. Estoy poniendo el ejemplo de Salomé, ¿eh? De que pidió la cabeza del Bautista. O sea, no estoy hablando de usted. Es el primo de un amigo que me contó eso que pasa, creo que en Groenlandia. Aquí en México no, esas cosas no pasan. Sí, no, sí.
Bueno, y sigue el vilán diciendo, busca a Dios, al Todopoderoso, y pídele que tenga compasión de ti. Pues sí, sí, eso es cierto, hay que pedirle a Dios. ¿A quién? ¿A Dios? ¿A los ángeles? No. ¿A los santos? No. ¿A nuestra Santísima Virgen? No. No molesten a nuestra Santísima Virgen. Sí, pero bueno, si son marianos, marianos quiere decir no de nombre, ¿eh? Si son marianos de que siguen y son discípulos de nuestra Santísima Madre María, bueno, pues pídanle a ella, pero de una forma de que no ella nos va a resolver el asunto, que le pida a nuestro Padre Dios y que nos ayude. Sí, no, porque ustedes creen que nuestra Santísima Madre hace milagros, pues no. Sí, bueno, si Dios le dice ahora, hazle el milagrito, pues hace el milagrito y nace el chiquillo, ¿no? Ese ya no es un milagrito, es un milagrote, ¿no? Pues sí. Ah, sí, porque la gente, ay, no, es que no estoy, en tiempos de ser mamá. Oye, ya tienes 25 años. Pues sí, pero es que yo primero quiero juntar dinero para irme a pasear. Quiero irme en un transatlántico. ¿No? Y no quiero tener hijos, yo nada más quiero tener, puros paseos. Sí, no, porque así hay mujeres que sí son, y los hombres, mejor no hay, no te preocupes, vieja. A ver que ya tengo hijos por otro lado. Sí, no te preocupes, tú y yo no vamos a tener hijos, sí. Sí, así son. Les digo, todo esto me lo platica el primo de un amigo, ¿eh? O sea, son cosas que, pues yo sé que aquí en México eso no pasa. Es muy raro, ¿no? Que pasa aquí. ¿No? Ajá, sí. Sí hay que buscar a Dios Todopoderoso. Si tú actúas con pureza y rectitud, Él velará por ti y te dará el hogar que justamente mereces. Pues sí, exactamente. Nuestro Padre Dios nos va a dar todo eso, ¿sí? Va a velar por nosotros y nos va a dar casa, vestido y sustento, ¿sí? Siempre nos ha dado. Lo que pasa es que somos muy exigentes. Queremos más y más y más. Sí, ¿no? La riqueza que tenías no será nada comparada con lo que tendrás después. Pues sí, a veces tenemos muchas cosas aquí en este planeta, pero si estamos bien con el Señor, cuando estemos con Él, eso es lo que más vale. Como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, a donde yo voy ustedes no pueden ir porque yo les voy a preparar un lugar a ustedes. Sí, le dijo a Pilato, sí, yo soy rey, pero no de este mundo. Si fuera rey de este mundo ya vendrían y te ponchaban tu pañal, Pilato, a ti y a todos los fariseos y escribas. Pero no. Yo vine al mundo a traer la verdad. Y el Pilato bien menso dice, ¿y cuál es la verdad? Ay, no sirve. Pobres romanos, ¿no? Híjole. Consulta a las generaciones pasadas, aprende de la experiencia de los antiguos. Eso es muy importante, que hoy en la actualidad los jóvenes ya no le hacen caso a los ancianos, ni mucho menos quieren aprender de ellos. Pues no. Y es muy importante para salir adelante, el conocimiento, la experiencia. Pero nadie aprende en cabeza ajena, nadie. Cometemos los mismos errores. Nosotros somos apenas de ayer y nada sabemos, dice aquí. Nuestros días en esta tierra pasan como una sombra, así, rápido, ¿eh? Se van pasando los años y cuando menos te das cuenta ya no eres de 15 años. Ya tienes 20, 25, y al rato ya no tienes 20, ya tienes 30, 35. Y al rato ya eres un viejo de 40. Y con el padre le dice, ya tengo 50 años, y todavía sigues tragando como si tuvieras 30. Y pues todo te hace daño. Y llega a los 60, a los 70 años y eres un anciano. Y todavía te quieres poner pantalón de mezclilla, ¿no? Para verte joven, ¿no? Y pues todos se burlan de ti. Mira ese viejo payaso, ¿eh? Viejo rabo verde. Todavía voltea a ver a las muchachas de 20 años. Sí, así son, ¿no? Cuando menos te das cuenta, pasa la vida como una sombra, rápido. Pero los antiguos podrán hablarte y enseñarte muchas cosas. Pues sí, hay que agarrar la experiencia de la gente que sabe. ¿Cuál? Ahorita los jóvenes de hoy en día, eso no les interesa, están metidos en la electrónica, ¿sí? En las cosas del internet, las aplicaciones, ¿no? Sí. Esa es la vida de ahora, como les he dicho yo. Nos preguntan que en nuestra época, ¿qué hacíamos si no teníamos celulares, si no teníamos computadoras? Pues con la cabeza, hijo, con la cabeza, todo lo resolvíamos con la cabeza. Hay gente que hace cuentas con la cabeza, suman, restan, multiplican, dividen y otras operaciones matemáticas más difíciles con su mente. No necesitaban una calculadora y mucho menos un celular. Pregúntenle a un chamaco, ahorita pónganle una operación, una división con papel y lápiz, no se las hacen. Díganle a uno que ya terminó casi el nivel medio superior, a ver, hazme esta división.
Luego va a querer sacar su celular. No, 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 no. Así. Papel y lápiz. No va a poder. No va a poder. ¿Eh? Sí. Y eso es en todo, ¿eh? Pregúntenle algo de historia y luego su celular para buscar quién es ese personaje. No saben. Todo, todo, todo. Se cae el internet, se mueren. No, no, Judas Secreto se queda corto. Estos se ahorcan desde el balcón de su casa, ¿eh? No, sí, se matan. No pueden vivir sin internet. Podrán vivir sin la novia. Podrán vivir sin el coche. ¿Sí? Podrán vivir sin dinero. Pero sin internet. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, seguimos adelante. Dice aquí. El junco y el papiro crecen solo donde abunda el agua. Pues sí. Nosotros crecemos si estamos cerca del Señor. Si estamos lejos del Señor no vamos a poder crecer. Sin embargo, estando aún verdes y sin cortar, se secan antes que otras hierbas. Pues sí, a lo mejor duras 15, 20 años y no te acercas al Señor y te mueres, ¿eh? ¿Y de qué sirvió esos 15, 20 años que estuviste en este planeta? De nada. ¿Sí? Se secan antes que otras hierbas. Lo mismo pasa con los malvados, con los que se olvidan de Dios, sus esperanzas quedan frustradas. Pues sí. Todo malvado, todo delincuente, tarde o temprano va a acabar. Y cuando acaba, acaba. Ese sí se muere, ¿eh? Ese no es de que se duerma con la esperanza de la resurrección. Pues ¿cuál esperanza si no conoció a Dios? ¿Qué va a saber de la resurrección? Su confianza y su seguridad son como el hilo de una telaraña. ¿Qué hace el hilo de una telaraña? Bueno, el hilo de una telaraña es muy resistente, ¿eh? Sí, hasta hay una canción, ¿no? De la telaraña, ¿no? Del hilo de la telaraña, ¿no? Y se cuelga, ¿no? Y un elefante se columpiaba bajo una tela de una araña. ¿Y? ¿No se la saben? No, pues ustedes puro reggaetón ahorita, puro perreo, ¿eh? Sí, pues sí. No, 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 no. Hasta en las canciones había mensajes subliminales para que la gente aprendiera. Pues sí, así están las cosas con el Señor. Si estás tú como hilo de una telaraña, pues se va a romper porque estás muy pesado, ¿sí? Entonces hay que estar muy firme en las cosas del Señor. Mínimo que sean cadenas de acero, ¿no? Sí. Y no soportará el apoyarse en la telaraña, pues no. Esa cancioncita, ¿verdad? De que un elefante. El número 16 de los malvados son como verdes hierbas al sol que se extienden por todo el jardín. Sí, no. La maleza, ¿no? Por eso le dicen maleza, maleza. Ahí va la maleza, ¿no? Y que llegas al jardín y la cortas, ¿no? Y dices, ay, esta planta cómo crece. Ay, hija de su madre. Y por más que, ay, mi pobre Azucena, la riego todos los días y no florece. Ah, pero esta maleza, ay, hija de su, qué bárbara, ¿verdad? Pues sí, así son los malos. ¿Cómo crecen? ¿Cómo se multiplican los desgraciados, verdad? Sí, hasta invaden otros países. ¿Sí? Matando miles y miles de personas. ¿Sí? Y las cosas buenas, pues, tardan, son difíciles de crecer. Pero si estás cerca del Señor, es más fácil. ¿Sí? Enredan sus raíces entre las rocas y se adhieren a las piedras. Pero si alguien las arranca de su sitio, nadie podrá saber que estuvieron allí. Pues sí. Como si no pasó nada, ¿no? Pero por ahí están las raíces abajo y vuelven a salir la maleza, ¿no? Vuelve a salir la hierba mala, vuelve a salir el pecado, vuelve a salir la maldad. ¿Sí? ¿Cuánta inseguridad hay hoy en día en todo el mundo? Así termina su prosperidad y en su lugar brotan otras hierbas. Pues sí. Se mueren los papás y dejan a los hijos malos, mal educados. Que el papá era ratero y delincuente, pues el hijo va a ser ratero y delincuente. Que el papá era un baquetón, pues el hijo va a ser un baquetón. Y el nieto igual, ¿no? O sea, todo se hereda. Si el papá es trabajador, el hijo va a ser trabajador. O sea, si el papá es honrado, el hijo va a ser honrado. Si el papá cree en Dios, ama a Dios, pues el hijo también va a conocer, amar y servir a Dios. Es una causa y efecto, ¿eh? Sí.
Y fíjese lo que dice aquí en esta parte. Versículo 20. Dios no abandona al hombre intachable, ni brinda su apoyo a los malvados. ¿Sí? Los malvados están haciendo su maldad ellos solos, ¿eh? Pero en el momento que Dios diga hasta aquí, hasta aquí. Se acabó, se acabó. ¿Sí? Eso quisiéramos nosotros ver para decirle a nuestro Padre Dios, para glorificarlo, para llenarlo de bendiciones de parte de nuestros corazones y decir, Señor, gracias, ¿no? Gracias que acabaste con esa maldad, gracias que acabaste con esos perversos, gracias que acabaste con esa situación de muerte de tantas mujeres, tantos niños. ¿Sí? Dios no abandona al hombre intachable, ¿no? Siempre le está ayudando, pero al malvado nunca le va a brindar su apoyo, jamás. Número 21 dice, Él hará que vuelvas a reír y que grites de alegría. Le dice Bildad a Job, ¿no? ¿Vas a ver que te va a ayudar? Pues sí. Y sabemos que sí, porque el Señor no te puede pedir más de lo que puedes dar. Él te pide lo que sabe que puedes dar, pero lo tienes que dar, porque si te quedas con que, ay no, Señor, yo no puse a trabajar el don que me diste, porque sé que tú eres muy exigente y mejor para no arriesgarlo y no perderlo, mejor te lo guardé y te lo devuelvo. Así dicen en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, en época de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo en ese mensaje, en esa parábola, le dice, explica, quítenle a este siervo tonto, malo, estúpido, idiota. Bueno, así no lo dice, eso lo digo yo. Nada más dice pues, trabajador tonto, quítenle ese talento y déselo a quien sí lo que produjo mucho. Porque si vinieron aquí y los pongo aquí es para que se pongan a trabajar. Sí, en las cosas de Dios. Y no nada más que disfrutes lo mundano y lo terrenal con tus 5 sentidos y tu sexualidad, ¿no? Porque, pues sí, ay, sí, qué rico eso todo, ¿no? Ay, sí, ¿no? O sea, a todo dar, ¿no? Sí, disfruto la vida, ¿no? Mundana y terrenal y materialmente, ¿no? Sí. ¿Y lo espiritual qué? Pues eso venimos de Dios, pero le damos más tiempo a lo equivocado. Y termina diciendo, en cambio, tus enemigos se cubrirán de vergüenza y la casa de los malvados será destruida. Sí, pues sí, eso es lo que siempre deseamos, ¿verdad? Que los malvados se acaben, que la maldad se acabe. ¿Sí? Qué difícil es para un malvado arrepentirse. Es muy difícil, pero no es imposible. Pero sí que se acabe la maldad y que Dios haga su presencia con su poder divino y que acabe con todo. Pues es lo que siempre le pedimos al Señor. Le pedimos al Señor que nos dé la oportunidad de ver su grandeza. Y siempre los judíos siempre le pedían eso al Señor. ¿Se acuerdan cuando estaban allá en Egipto? Que duraron 400 años viviendo ahí, de arrimados. Sí, porque estaban de arrimados. No pagaban renta. Sí. Estaban ahí en la tierra de Gosén. Sí, ahí vivieron, ahí se multiplicaron. 400 años. Y no estuvieron los 400 años siendo esclavos, ¿eh? No. A lo mejor los últimos 100, 200 años sí, pero al principio no, pues estaban bien trabajando, cuidando sus ovejas, arando sus tierras y todo. Lo que pasa es que pues se mueren los líderes del gobierno y los que llegan pues medio que los conocen y los nietos de los primeros pues ya como que no los tenían en buena lid y buena presencia y los empiezan a maltratar y los empiezan a esclavizar y no les pagaban lo justo y los empiezan y más que los judíos son como los mexicanos, ¿no? Cómo se reproducen, ay, hijo, sí, no, a darle duro y a tener hijos de mexicanos, pues no eran hijos de judíos, ¿no? Y entonces, pues los egipcios dijeron, oye, no inventes, ¿cómo se reproducen estos desgraciados? Nosotros que somos los dueños de aquí, nada más tengo 2 hijos, y ese tiene 10, tiene 12, tiene 14, y anteriormente así, aquí en México así era, ¿no? En Michoacán, en Jalisco, perdónenme si alguien está escuchando esto y es de ahí, ¿no? Pero son las tierras que yo sí sé que, híjole, ¿cuántos hijos tienes? 14, ay, y hasta sacaban la foto, ¿no? 16 te gané, ay, y cuando dicen, ¿cuántos hijos tienes? 5, y se te echó la gallina, sí, pues es que ya no pudo.
Uy, no, manito, no, qué bárbaro. Híjole, qué pena me das, de veras. Ay, estoy en tu dolor. 5 hijos. Y se les hacía poco. No, ahorita tienes 2 hijos y ya no puedes con ellos. No, los chamacos esos. Ahorita vengo. ¿A dónde vas? Dije que ahorita vengo. ¿Me estás avisando o me estás pidiendo? Te estoy pidiendo dinero. Y dame las llaves del coche. Ah, no, sí, porque así es una hora. Acuérdense que somos la última, en los mayores de 40 y 50 años. Somos la generación de niños y golpeados y regañados por nuestros padres. Y somos la primera generación de regañados y golpeados por los hijos. Sí, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Sí. Entonces, pues, espero que esto les haya servido para que reflexionen. Y vamos a continuar después con otros capítulos más. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero los espero en este mismo canal próximamente. Que Dios los bendiga.